Aquí que es lo importante, tenemos ahí 600 personas conectadas. Le voy a decir a David y a Gerson que cualquier cosa ellos cierren su live y se unan por aquí, manden toda la gente de ellos para acá, y aquí pues puedan todos estar en el live. Buenos días, mamá, bendición. Bueno, a todos mis hermanos, bendiciones. Quien tenemos aquí enfrente de esta pantalla es nuestra madre espiritual, mi pastora Gira de Blanco. Es la esposa de mi pastor Giovanni Blanco. Ustedes lo han escuchado a él, han estado muy atentos a todas sus prédicas que yo las he proyectado por aquí. Así que bueno, se las presento, mamá. Buenos días, bendición, y bueno, estamos aquí para conversar y poder ser bendecidos por lo que Dios ha puesto en su corazón. Buenos días, bendiciones para todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, aquí está haciendo un frío terrible y un palo de agua, pero bien, bien rico. Bueno, aquí estamos. Cuéntame, ¿para qué soy buena en esta mañana? Mami, a ver, yo le venía hablando a mis hermanos y a todos, bueno, los que hemos ido, los que han estado conmigo en los últimos live de esta semana, hablando del tema de la oración, de qué importante es edificar no solamente, porque todo, dice mi Biblia que todo lo que hoy está hecho fue hecho de lo que no se veía, amén, y que nosotros como hijos de Dios pues tenemos ese poder de traer del mundo espiritual a lo natural, lo que Dios ha preparado para nosotros. Y la oración siempre va a ser ese pilar, no solamente como cristianos, sino para edificar un buen hogar, para edificar una buena economía, para edificar una buena imagen personal. Y entonces una de las cosas que hoy, hablando de la oración, porque quiero levantar, no solamente, la idea es levantar una comunidad de hombres y mujeres en oración, yo siempre veo la oración como esa antorcha que está encendida en fuego y que permite ser luz para otros, ¿no? Y eso es lo que mucha gente a veces quizás no dimensiona de la oración, el poder tan grande que tiene. Y ¿quién mejor ejemplo que Jesús? Dice mi Biblia que Jesús muy de mañana se iba a orar solo, se apartaba, y en las noches también. O sea, en la mañana oraba, en la noche oraba, y en el día hacía los milagros, ¿no? Y es muchas veces lo que nosotros buscamos. No se asusten si se me va la luz y se viene, porque hay un tema energético aquí de electricidad fuerte. Entonces, pero entonces hablando del tema de la oración, pues yo quería que usted nos hablara de todo ese tema y qué tan importante es la oración para toda persona que hoy está comenzando quizás esos caminos con Jesús, aquellos que están volviendo a retomar a través de estos live. Mucha gente han vuelto a empezar, han comenzado de nuevo la carrera, y bueno, qué mejor que poder tener afilada esa área espiritual como es la vida de oración. Sí, definitivamente el pueblo de Dios pienso que es una herramienta poco, poco valorada en la dimensión que Dios ha querido. Es decir, ¿por qué? Porque los hijos de Dios solamente ven la oración como peticiones para que Dios responda, para que me solucione mis problemas, para lo que deseo, para lo que anhelo en esta tierra. Pero el propósito de la oración, así como se titula esta mañana la palabra de hoy, es básicamente que tú te deleites en Él y que logres que Él se deleite en ti, que de por sí ya Él está deleitado en ti. De hecho, hay un verso que en la madrugada del Señor me recordaba cuando Él le habla a Efraín y le dice: me he acordado de ti constantemente, como que sus pensamientos estaban constantemente con Él, y que se deleita en gran manera en Él. Él se deleita en sus hijos, pero Él desea que nosotros también, como hijos, nos deleitemos en Él. El propósito de la salvación, el propósito de enviar a su Hijo fue acercarnos a Él, a que intimáramos con Él, a que verdaderamente tuviéramos una relación con Él. No que fuera Él un San Nicolás, que fuera Él un dame, yo te pido, tú me das, y hasta ahí. No. Ahora, yo no estoy diciendo que todos seamos así, pero en un momento determinado llegan las pruebas y las aflicciones a tratar tanto con nosotros y a afligirnos tanto que queremos que se nos solucione determinada situación y no vemos otro camino. Y desafortunadamente así tratamos a las personas que amamos, así tratamos a nuestras parejas, así tratamos a nuestros hijos. Yo quiero que tú seas lo que yo quiero que seas. No, ya va.
Es una relación, es una concesión del uno con el otro, es poder conocerse. Dios quiere que lo conozcamos, Dios quiere que sepamos quién es Él. Y para eso, y por esa causa, la oración nos ayuda a conocerlo y a no dejarnos engañar por Satanás, a no dejarnos intimidar por Él, a no dejarnos engañar, porque cuando tú conoces a Dios a través de la oración, Dios te hace conocer quién eres en Él. Dios te hace saber que en Él tienes todo. Eres nueva criatura, que lo viejo ya pasó, que en todo lo puedes en Él, porque Él te fortalece, porque sus promesas se te revelan y entonces vas a caminar con ellas. Ayer yo le decía a los del servicio en el culto de ayer, de oración precisamente, le dije, les voy a dar una primicia que el Señor me dio para la palabra de mañana, que va a tener un live. Y les decía que el Espíritu Santo me hablaba que si hay algo que Él desea, es que a través de la oración nosotros caminemos en el cielo, en esta tierra, andemos como se anda en el cielo, como Cristo anduvo así en la tierra, y que Dios camine aquí en la tierra a través de nosotros, que nosotros le mostremos a Él, que así como Jesús, de hecho iba a hablar de eso, tú lo mencionaste, así como Jesús oraba en la mañana y Jesús oraba en la noche, Él, ¿por qué andaba haciendo milagros y maravillas y mostrando al Padre? Y Él decía, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él se hacía uno con Él. Y Él ya no hacía su propia voluntad. Él hacía la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué quiere que a través de la oración nosotros vivamos? Estamos en el lugar secreto, estamos relacionándonos con Él, pero seguimos relacionándonos con Él durante el día, cocinando, haciendo oficio, trabajando en la computadora, sabiendo y teniendo conciencia que el Espíritu Santo está allí con nosotros y que Jesús se va a manifestar. Que si algo te ofende, no, porque estás consciente de que debes ser como Jesús y Él te ayuda con su gracia y Él te habla y te dice, ya va. Espérate, además, te puede anunciar lo por venir como se lo mostró a Jesús. Jesús sabía que iba a ser traicionado, Jesús sabía que iba a tener un tiempo de mucha aflicción. Por eso Él urgió en hacer la voluntad del Padre y en hacer lo que le correspondía. Pero nosotros en esta tierra, cuando se nos debilita nuestra vida de relación con Jesús, ¿qué sucede? Comenzamos a manifestar nuestra propia voluntad, nuestro propio querer y por eso atraemos los problemas. Pero cuando estamos llenos de Jesús, que es el propósito de estos lives, que es el propósito de estos tiempos de oración, es conocerle, es vivir su presencia, es decirle, Señor, aquí estoy, me deleito en ti, me enamoro de ti, haz lo que tú quieras conmigo. Entonces tu corazón se rinde y no puedes hacer tu voluntad. Aunque quieras levantarte en ira, no puedes porque Él te señorea, Él te controla y tú dices, wow, Señor, ya no vivo yo, eres tú quien vive en mí. ¿Ve? Y la iglesia en este tiempo tiene que entender eso, porque la oración no es para nuestro propio beneficio, es para nuestro deleite en Él, es para conocerle y tú terminas olvidándote de ti y te comienzas a dar, porque sabe que Él tiene conocimiento de tus necesidades. La palabra de Dios lo dice, si Él tiene cuidado de las aves, ¿cuánto más va a cuidar de lo que nosotros necesitamos, nuestro vestir, nuestra comida? Y sí, la fe se acciona, pero ¿cómo vamos a accionar la fe si no la recibimos en el lugar secreto? ¿Cómo vamos a que se nos revelen esas promesas si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo en el lugar secreto para que eso pase? Entonces a veces andamos raquíticos espirituales y andamos como agonizando, y Él es tan bello y tan misericordioso y tan bondadoso que de todas maneras muestra su amor, porque el propósito no es condenarnos, el propósito no es señalarnos, mira, no estás orando, no, Él te atrae, te seduce y te dice, ven a mí, yo estoy contigo. No te dejes engañar de las circunstancias, no te dejes engañar de Satanás, no te dejes engañar de lo que acontece afuera.
mírame a mí, mira mi cruz, mira mi sacrificio, mira mi amor derramado a través de mi sangre, que yo borré todo aquello. Entonces allí, cuando eso se te revela, en el lugar secreto, ahí en la comunión íntima con Él, o en un live como este, que tú dices, wow, yo estaba engañado. Oye, yo no sabía que la oración era más que eso, era intimidad con Dios. Entonces comienza el Espíritu Santo a obrar en tu corazón. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de enamorarte, con el objetivo de ponerte un querer, de tener hambre de Él. ¿Para qué? Para que lo hagas. Y como nos sucede a la mayoría de los que recibimos a Jesús en nuestro corazón, que nos da hambre y sed de conocerle, nos da hambre y sed de querer más, de decirle, Señor, yo quiero más de ti, muéstrame el camino, ayúdame. Y entonces tu oído espiritual se abre y ya no te dejas seguir por los consejos de las amigas que te dicen, sepárate, divórciate. Ya no te dejas seguir por el que te dice, pero pide un préstamo. No, ya va. Yo tengo un Dios que me ama. Yo tengo un Padre que ve por mí y Él me va a guiar a toda verdad, y por eso envió al Espíritu Santo. Él mora en mí y me va a dirigir qué debo hacer. ¿Ve? Porque la oración, debemos orar no solamente hasta que Dios nos oiga, no, es orar hasta que Él nos responda. Y por eso tenemos que afinar el oído. Y a veces pensamos que las pruebas son incluso el diablo. No, Jesús llegó a la prueba guiado por el Espíritu Santo. Él fue al desierto guiado por el Espíritu Santo. Pero dice la palabra que no recibimos tentaciones o pruebas más allá de lo que podamos resistir. Y si tú estás recibiendo hoy, si tú estás atravesando una prueba, estás creyendo por tu matrimonio, estás creyendo por tu finanza, estás creyendo por tu salud, ten la certeza que si estás recibiendo esta palabra, el Espíritu Santo está hablándote para que confíes en Él, para que si sabes que Él está contigo, mayor es que cualquier circunstancia, mayor es Él que cualquier espíritu de divorcio, mayor es Él que cualquier deuda, porque todo Él lo ganó en esa cruz. Entonces cuando el Espíritu Santo te revela que Él ganó por ti la enfermedad, que Él ganó por ti el divorcio, que Él ganó por ti toda tristeza, porque Él ganó toda falta de vestido, Él se hizo desnudo, Él se hizo enfermedad, Él allí recibió el pago de nuestro pecado para que nosotros tuviéramos abundancia, para que nosotros tuviéramos salud. Cuando se te revela eso, te digo, tú tomas autoridad. Entonces ya de pasar de llorar y quebrantarse en el Señor y estar afligido, el Espíritu Santo te empodera, te reviste de su poder y de su autoridad. Entonces se te revela que tú tienes autoridad sobre esos demonios, porque Él los desnudó públicamente. Y ya entonces tú dices con autoridad, en el nombre de Jesús, deuda te vas. En el nombre de Jesús, deuda te secas. En el nombre de Jesús, divorcio, te vas de mi casa. Porque Él se apodera de ti. Y cuando Él se apodera de ti, ya no vives tú, vive Jesús en ti. Amén. Amén. ¿Sabes qué? Cuando ustedes comentan eso, yo siempre recuerdo un ejemplo, ¿no? No me acuerdo de quién lo escuché, de que cuando uno conoce a Jesús en esa intimidad, mamá, es como cuando uno se monta en un avión, ¿no? Y supongamos que obviamente tú ves los edificios aquí en la tierra, los ves grandes, pero cuando tú subes a esa presencia, a esa relación, Dios se ensancha tanto en uno, Jesús se ensancha tanto en tu corazón, se te revela tanto que es como que tú estás a 30,000 pies de alturas. O sea, a esa altura tú no ves un problema, y si se ve un edificio se ve como una hormiga. O sea, así sucede muchas veces en nuestra relación con Dios, pero vivimos tanto en la tierra, en el valle, por decirlo de alguna forma, que fíjate, no por algo los grandes hombres de Dios y todos estos profetas buscaban montes, ¿no? Lugares altos a orar, quizás, que obviamente, bueno, mientras más alto, pues estoy más cerca de Dios, pero bueno, sea lo que sea, la oración te permite estar en esa altura espiritual, de no es que te sientas quizás mejor que otra persona, pero sientes que sí, tu nivel de autoridad como hijo de Dios, como hombre o mujer de Dios, crece, y evidentemente los problemas empiezan,
Y no es que el problema crezca o disminuya, no, el problema sigue siendo el mismo. Lo que sucede es que tú creces tanto que sientes que el problema se hizo más pequeño. No, es que maduramos, nos damos fuerza, porque es como decir cuando yo voy al gimnasio y yo alzo una pesa de 20 kilos. Y yo alzo, es tanta la fuerza que en mí crece que la pesa sigue siendo 20 kilos. O sea, el peso de esa pesa no cambia en el tiempo, es lo mismo. Pero nosotros sí desarrollamos cierta fortaleza que logramos enfrentar muchos más problemas con más facilidad, por decirlo de alguna forma. Pensamos de manera más sabia, tomamos mejores decisiones. Pero todo eso nace en la oración. Si no tenemos esa vida de oración, para mí, Pablo Rondón, que siempre ha sido mi pilar del primer día que fui a la iglesia, quizás no era el que mejor cantaba, no era, como yo le digo a mucha gente, porque no es que tú me escuches a mí, o escucha a mi pastor Agira, o escucha al pastor Giovanni, entonces no, yo cuando voy a orar como ellos, pero empieza, lo importante es que empecemos allí en nuestras propias palabras, porque no todas las oraciones son iguales, no todo el mundo tiene la misma relación. O sea, un padre tiene 5 hijos, y no con todos los hijos se relaciona de la misma manera. Es el mismo padre y cada hijo es diferente. Y así es Dios con nosotros. Pasa que yo no puedo tratar de parecerme a alguien porque no, yo soy único. Cada uno es único y especial. Y donde muchas veces nosotros se nos revela eso en la oración. Saber quiénes somos en Dios. De que cuando yo oro, pues yo no tengo que estar comparándome con alguien. Y comienza ese poder y esa autoridad a fluir en nuestras vidas. Amén. No, y no podemos hablar de oración sin hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la palabra, es nuestro ayudador. Él es quien nos guía. Dice la palabra también que no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo gime a través de nosotros con gemidos indecibles. A veces no te salen palabras, pero te sale un gemido, te sale un llanto, y esas lágrimas, dicen personas que se les ha revelado el cielo y lo que Dios hace con esas lágrimas, que hay ángeles que las reciben en una copa y las llevan y las convierten al cielo y las convierten en todo, que hay un departamento de las oraciones y las convierten en letras. Cuando llega un momento en que tú has perseverado, porque eso es otra cosa que el Espíritu Santo te ayuda a perseverar, a pedir, dice la palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso indica persistencia, eso indica perseverancia, consistencia, que tú seas constante en acudir a Él, en que si no estás viendo respuesta, entonces te cansas y dejas de orar, dejas de relacionarte con Él. No, Él te da la fuerza, Él te da la gracia, el Espíritu Santo te ayuda en tu debilidad y te sostiene para que tú perseveres. Yo quiero darles un testimonio. El año pasado, se puede decir que tuve un intimar con Él de forma más profunda. Y yo no sentía fuerzas, yo no sentía todo el dinamismo que normalmente yo siento con Él. Y solamente escuchaba una palabra: persevera, persevera, persevera. ¿Por qué? Porque en ese perseverar, como tú decías, se va forjando el músculo de tu fe, se va forjando el músculo de tu determinación, se va forjando tu carácter en Dios, porque no andamos por vista. Se te revela que con la ayuda del Espíritu Santo, ahí en intimidad con Él, que no es por vista, es por fe, porque nuestros sentidos naturales quieren tomar el control y no lo oigo, no lo veo, no lo siento, pero Él desea que tú persistas, Él desea que tú también busques deleitarte en Él, Él desea ser enamorado, pero Él siempre es quien nos más enamora a nosotros, ¿ves? Entonces, en medio de las circunstancias, el Espíritu Santo te quita el velo. En medio de las circunstancias o de los síntomas, porque a veces los síntomas hablan más que la fe en la palabra de que por sus llagas hemos sido curados. Ya va, hemos sido curados, Señor, por tus llagas, pero a mí me duele, pero yo tengo un diagnóstico. Entonces se convierte en una guerra, se convierte en una pelea, en una guerra de las tinieblas con la luz, ¿ves? Entonces tú eres la luz, porque en ti mora la luz, y tú tienes que
ir en contra de lo que Satanás te dice. Y hay una palabra que dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si te dieron un diagnóstico, aunque no sientas fe, tú decláralo por fe. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, a mí me comenzaron a atacar demonios o pensamientos, esos son espíritus malignos, a mi mente de que me matara, de que me voy a volver loca, y de hecho sentía los espíritus. Y cuando fui al médico, y era un médico cristiano, y era un psiquiatra cristiano, me dijo, tú tienes esquizofrenia leve. Y yo le dije, y él se echó a reír porque yo le dije, yo reprendo al diablo, yo no recibo eso. Y sin embargo, yo sentía los ataques justo allí, sentada frente a él. Y el permanecer, aunque sientas miedo, aunque sientas duda, hoy día el pueblo de Dios es atacado con espíritus que los incomodan cuando duermen, cuando están en casa solos. Yo conozco gente que se le mueven las sillas y cantidad de cosas. ¿Pero por qué? Porque tú tienes que saber quién eres en Cristo Jesús. Tú tienes que saber quién es el Dios que te llamó, quién es el Dios que dio a su único hijo por amor a ti. Y ese hijo venció en la cruz. Dice que los desnudó públicamente a todos los demonios y los avergonzó públicamente. Los venció. Y él obtuvo la victoria. Pero ahora esa victoria, con la ayuda del Espíritu Santo, tú tienes que ejercerla. ¿Y cómo se ejerce? Cuando yo estaba atribulada por esos ataques, yo lloraba, yo tomaba autoridad, yo peleaba en el Espíritu y no sentía nada, pero había algo que me indignaba, porque yo sabía que si yo ahora era de Jesús, cómo Satanás osaba atacarme a mí, cómo Satanás quería engañarme a mí, y esa indignación se levantaba dentro de mí, y yo decía, yo no me voy a dejar, porque yo soy una hija de Dios, yo soy redimida por la sangre de Cristo, y el Espíritu Santo te revela que ya tú eres trasladado de las tinieblas a su luz admirable, y a mí me tocó leer las escrituras. El pastor me dijo, no solamente leas la Biblia, estúdiala. Y entonces yo comencé a escudriñar las escrituras porque ellas me dan testimonio de Jesús, ellas me dan certeza y el Espíritu Santo te hace vivirla de tal manera que tú entonces te sientes fuerte, te sientes de verdad que mayor es el que está contigo. Entonces el Espíritu Santo te va a ir ayudando a crecer espiritualmente, a madurar. Pero esto sí, esto no es un crucero del amor, a pesar de que Él nos ama y nosotros lo amamos. Inmediatamente tú recibes a Cristo, tú te conviertes en un blanco y un objetivo de Satanás. ¿Ves? Entonces empieza una guerra contra ti. Porque no quiere que tú perseveres en Cristo, no quiere que tú le conozcas, quiere que tú seas engañado, quiere que creas que vas a morir de la enfermedad que te diagnosticaron. Y con ese diagnóstico que me dieron a mí, recuerdo que yo no podía lactar, yo no podía tener bebés, yo estaba soltera y yo lloraba y yo decía, yo no me voy a poder casar porque ¿quién se va a querer casar conmigo? Hasta que fue tanto, yo duré 3 años peleando en contra de esos espíritus. Pero no desmayé, no por virtud mía, porque yo soy tan carne como tú. Yo soy tengo un alma que puede dudar, tengo un alma que se puede afligir. Y yo lloraba, pero Él me daba fuerzas. Yo iba a Él debilitada, pero Él me levantaba, ¿ok? Hasta que llegó un día en que Él me dijo, ya estás sana, da tu testimonio porque date cuenta que tienes 7 meses de no tomar el medicamento. Y ese medicamento supuestamente decía que yo no podía tener bebés porque no iba a poder lactar. Entonces yo decía, ¿yo voy a vivir esclava? No, yo no soy esclava de la medicina en el nombre de Jesús. Y a pesar de que no tuve sabiduría para manejar muchas cosas, Él me hizo entender que yo tenía que tener sabiduría, que tenía que tener inteligencia espiritual para ejercer mi fe. ¿Ve? Y Él
El Espíritu Santo te ayuda y te enseña, porque Él dice que nos enseñaría todas las cosas. Dijo Jesús, Él os enseñará todas las cosas. Algo hacemos nosotros los pastores. Los ayudamos y los guiamos a Jesús. Pero tú en tu lugar secreto, el mejor maestro que tienes es el Espíritu Santo. Él te revela a Cristo y Cristo te lleva al Padre y el Espíritu Santo te abre las Escrituras para que tú sepas quién eres en Jesús, para que tú sepas a qué te llamó, porque Él también, no solamente para que seas salvo, no solamente para que vivas una vida abundante, no solamente para que tengas salud, para que tengas prosperidad, para que tengas libertad, no, es para que se te revele que tienes un propósito. Y ese propósito Él quiere que lo cumplas como lo cumplió Jesús aquí en la tierra. Amén. Entonces, es todo un camino de victoria, es un camino de amor, pero también es un camino de guerra. Esa vida de oración. Con esa vida de oración se te revela todo esto. Y no puedes permitir que lo que deseas que Dios te dé sea más que tu intimidad y tu deleite en Él. Es más, la palabra de Dios dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Amén. Me bendice cuando ahorita habla del camino, mamá, porque yo justamente grabé un video estos días hablando de que mismo Jesús en Juan 14 se pone como Él se anuncia como el camino. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y es como cuando alguien dice, yo me conozco el camino a mi casa. ¿Y por qué te lo conozco? Porque lo transito todos los días. Yo sé dónde hay que cruzar, dónde tengo que moverme. Igual es Jesús. Jesús no dice que Jesús se anuncia como el camino porque quiere que tú lo conozcas, que obviamente mientras conoces al Padre, conoces al Hijo. Jesús dijo, como tú dijo, quien me conoce a mí ha visto al Padre. Y bueno, y después más adelante en Juan 16 dice, el Espíritu Santo os guiará toda verdad en ese camino, en esa relación con Dios. Así que bueno, en esa ecuación, pues los tres son tan importantes porque no puedes intentar tener una relación con uno sin tener la relación con el otro. Y es el Espíritu Santo, como usted decía, esa ayuda que te ayuda a vencer. Muchas veces cuando andamos, porque yo le decía a la gente, cuando tú conoces el camino, usted no necesita señales. Usted nunca ha visto, no, yo me tengo que una señal que me diga dónde queda mi casa. Yo me sé ya el camino, yo sé cómo llegar a la presencia del Padre, yo sé cómo llegar a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Como lo que, mire, justamente le decía ayer a Gerson que estaba hablando con él y lo que están aquí. Fíjense que Dios saca al pueblo al desierto cuando lo saca de Egipto, el pueblo de Israel, y Dios lo pone en el desierto. Pero ese era el camino que Dios quería para que el pueblo lo conociera a Él, no para que conocieran otras cosas. Y bueno, todo lo que, y eso es lo que yo le digo a la gente, no ahora, porque dicen ser cristiano, no vas a cometer errores, no vas a tener debilidades, no, siguen estando y muy seguramente cometerá errores. Pero estás en el camino, está allí. Lo importante es no salirme del camino o renunciar o irme y quedarme en la orilla y no, ya yo no sirvo, yo ya no puedo, yo ya no. Qué importante es lo que usted dice, la constancia. Yo creo que esa es la virtud más grande, no solamente en la vida del cristiano, sino en todo lo que uno se proponga. Donde uno no es constante, donde uno no persevera, uno no tiene frutos y la oración te da frutos. Y yo le digo a la gente, Jesús no da el carro no es un fruto, la casa no es un fruto, aún mismo una buena familia no es un fruto. Esos son añadiduras que Jesús le llama. Busca primeramente el reino de Dios y toda su justicia y las demás cosas serán añadidas. Jesús le llama a tener un corazón afable, un corazón lleno de fe, de amor, de esperanza, un corazón benigno. Esos son los frutos que uno desarrolla a veces en la oración. Porque yo le digo muchas veces a la gente, quizás afuera tu vida sigue siendo la misma. Tu esposo va a seguir siendo el mismo, tus hijos, tu jefe en el trabajo. Pero ya tus reacciones no son las mismas. Ya no reaccionas en rabia, ya no reaccionas en la ira. ¿Por qué? Porque estás dando fruto que por medio de la oración y en esa relación, como esa transferencia de Jesús. Yo le entrego lo peor de mí a Dios y Dios me da lo mejor de él a mí. O sea, ese siempre es el intercambio. Porque eso hace la gracia. La gente a veces piensa, no, bueno, yo tengo que buscar a Dios, pastor, cuando yo me sienta que estoy bien, cuando yo sienta que realmente no estoy cometiendo errores. Yo le digo, no, esa no es la ecuación en la que Dios quiere que tú le busques. Tú le entregas lo peor de ti a Dios y Él te va a dar lo mejor de Él a ti. Y así es el intercambio. Porque fíjese, nadie va a poder suplantar a Jesús. Dios ya no dio a su Hijo, nos entregó su gracia. Y en ese amor,
a mí se me empieza a revelar manifestaciones de Dios y que el diablo, como usted dice, es una realidad. El apóstol Pablo decía, no ignoréis las maquinaciones del diablo. Él siempre está buscando la manera de robar tu relación con Dios, de quitarte tu intimidad con Dios. Sabe que yo leía en estos días, mientras veía el tema de la guerra, en este tema de Israel con Hamas, mamá. Ellos cuando se meten, ellos se meten un día sábado en la tarde y mataron un pocotón de gente que estaba en una fiesta. Ellos estaban celebrando el Sabbat, el día de fiesta de ellos, es el día de intimidad con Dios con ellos. Y ese día se lo interrumpieron a ellos, o sea, pasó lo que pasó. Ese día fue cuando inició todo. Lo que más le dolió al pueblo de Israel en ese momento no fue aún mismo la muerte y todo lo demás, pero fue que le dañaron el día especial donde ellos se reunían con Dios. El día del sábado es el día especial para ellos porque se apartan desde el viernes en la noche hasta el sábado en la noche. Todo ese tiempo ellos no tienen otras cosas más sino adorar, saltar, alabar a Dios. Y justamente eso es el pueblo Hamas cuando se mete a invadir, que mataron, hicieron todo lo que hicieron, fue justamente el día de la fiesta. Eso fue lo que los tiene y eso es lo que mucha gente obviamente no entiende, los políticos no entienden la gente, que fue más que un tema de política, es un tema espiritual. O sea, el diablo se le metió de frente en el día más importante que ellos. Y bueno, hoy vemos lo que está pasando en el mundo. Y a veces nosotros no podemos permitir eso, ¿no? Como tú dices, si yo no me paro en una línea de autoridad de que sea yo hijo de Dios, porque Dios no va a decidir por ti, el diablo no va a decidir por ti. Yo como pastor y mi madre Yera tampoco va a decidir por usted. Usted tiene la autoridad en su mano. Somos hijos todos del mismo Padre. Y si usted no lo cree, pues ¿quién más va a creerlo si usted? Yo no puedo creer por los demás. De hecho, ahora de repente puedes preguntarte, ¿cómo lo hago? Bueno, por esa causa el pastor Pablo, el pastor Gerson, el pastor David y un sinnúmero de pastores en esta red social están tocados por el Espíritu Santo para ayudarte, pero ellos no son el centro es Jesús y el centro es el Espíritu Santo que te lo revela. Él es tu ayudador, Él te guía a la verdad y dice la palabra, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Cuando a ti se te revela que eres hijo de Dios y que puedes ir confiadamente al trono de la gracia, esa es una de las mayores revelaciones que Satanás más ataca. Ok, estás aquí, estás aprendiendo, se puede decir, recibiendo palabra del pastor Pablo, y hay cosas que no sabes cómo hacer, de repente no sabes, piensas que no sabes cómo orar. Entonces, ahí está. Tú puedes decir, Espíritu Santo, eso lo hice yo, ese es yo creo que el mayor testimonio que tengo en mi vida. Yo dije, bueno, hay un Espíritu Santo, está Jesús, está el Padre. Yo entendí que el Espíritu Santo me revelaba a Jesús y Jesús era el camino para yo acceder al Padre. Entonces yo le dije, sentada en mi cama, yo me arrodillé y le dije, Espíritu Santo, si tú estás aquí para ayudarme, yo te pido que me ayudes. Ayúdame a orar, ayúdame a hablar con el Padre en el nombre de Jesús. Y fue tan hermoso porque ahí me quedé callada. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos cuando oramos. Porque no te voy a decir que no lo tengo. A veces me pasa que hablamos y Señor esto y Señor lo otro. Y no tenemos un diálogo. Él desea hablarnos también. Él desea ser escuchado. Y claro que nos oye. Yo tengo un testimonio de cuando me recién casé. Yo me acuerdo que yo quería hablar con mi esposo y hablar porque, oye, tengo el pastor en mi casa, puedo hablar con él y puedo hacerle muchas preguntas. Y de repente él me dice, mi amor, ya. Y eso para mí fue una daga en el corazón. Yo dije, no quiere hablar conmigo. Y me fui para el cuarto y me metí al vestier y le dije, Señor, no quiere hablar conmigo. Mi esposo no quiere hablar conmigo. Y me acuerdo que me dijo tan bello Jesús, me dijo, Gira, yo tengo todo el tiempo para escucharte. Y ahí entendí que le estaba dando la prioridad a mi esposo y que el deseo que tenía por hablar con él y por saber muchas cosas más y que ser la discípula, la primera discípula, yo lo podía hacer con Jesús.
todo el tiempo y al nivel de intensidad que yo quería, porque nosotros como hombres tenemos un límite, pero Jesús es ilimitado y tú puedes hablar con Él todo el tiempo que desees, pero Él también quiere hablarte. Él también quiere decirte y que tú le escuches. ¿Para qué? Para hacerte entender, como dice la palabra, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Tú sabes lo que es? Que Dios te diga, tengo mis ojos fijados sobre ti. Yo estoy, es decir, en otras palabras, yo estoy pendiente de ti. ¿Tú sabes lo que es eso? Y nosotros queremos que el hermano esté pendiente de nosotros, que nuestros papás, que nuestros esposos, que nuestros hijos estén pendientes de nosotros. Pero resulta que Él está pendiente de ti 24/7. ¿Por qué? Porque Jesús, que es nuestro mayor intercesor, está delante del Padre, hablándole de ti, diciéndole, respóndele a Betty, respóndele a Mabel Ortiz, respóndele a María, respóndele a Pedro, respóndele a Maritza, respóndele, porque mira que está flaqueando, su fe está menguando. Envíale, Señor, al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque necesita fuerzas, porque ya no puede más, porque yo sé lo que es eso. Jesús se duele de ti porque Él padeció en esta carne lo mismo que tú. Dice la palabra que Él fue tentado en todo. Y tentación no solamente tiene que ver con caer en pecado. No, tentación también son pruebas. Él tuvo aflicciones, Él sabe cuando tú estás afligido. Él sabe lo que se siente. Es más, hubo un momento de todo el pecado de la humanidad que Él cerró los ojos y dijo, Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Pero también hubo un momento en que dijo que dónde estaba su Padre. ¿Por qué? Porque hay un momento en que no sabemos dónde está Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y yo creo que esa palabra en un momento determinado tuvo que haberla recordado. O como dice la Escritura, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. ¿Y cuál era ese gozo? Ese gozo era que todos, muchos, los que han venido a Él, creyeran en Él. Y es por eso lo soportó. Nosotros hemos soportado pruebas, porque sabemos que que Dios tiene un plan con nosotros. Yo estoy aquí, en este live, porque yo sé que Dios quiere que yo esté. Y a mí no me gusta. A mí no me gusta. A mí no me gusta estar en cámara. A mí no me gusta la publicidad. A mí no me gusta ser vista. Pero yo quiero obedecerle, agradarle, quiero enamorarlo, quiero que Él se agrade de mí, ¿ok? Entonces, cuando tú estás con esa ayuda del Espíritu Santo, Él te va guiando, Él te va mostrando, Él te va diciendo, y tienes paz. Dice la palabra, que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidos todas vuestras peticiones. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento inundará los corazones. Él no solamente quiere que tú te apalanques con nosotros. Nosotros queremos ser instrumentos y herramientas de Dios para que tú te acerques a Él. Porque no por el hecho de que yo soy pastora significa de que yo tengo una línea directa con el Padre y a mí me va a escuchar y a ti no. No. El propósito aquí es que nos unamos, seamos usados para levantarles la fe, seamos usados para enseñarles a acercarse a Él, pero ¿con qué propósito? Que es una consecuencia de la intimidad con Él, que tú ayudes a otros también, que tú les hables de Jesús, que tú testifiques de Él y que el día de mañana también hagas algo como esto. Que el día de mañana estés delante de una cámara diciendo, Jesús es real, Jesús te ama, Jesús quiere que acudas a Él, porque Él tiene cuidado de ti, Él murió por amor a ti y Él no te rechaza, Él no te condena,
Él desea que tú acudas a Él con confianza. Y ese denuedo te lo da el Espíritu Santo. Y yo sé que el día de mañana muchos lo harán porque el Espíritu Santo los inquietará. Los inquietará de tal manera como lo ha hecho conmigo, como hizo con el pastor Pablo, como ha hecho con otros pastores y otros hijos de Dios que no son pastores, ni son líderes, ni son nada, pero tienen una comunión tal con el Espíritu Santo que tienen la necesidad de decirte a ti: Jesús quiere salvarte, Jesús quiere... Y no solamente es para que te solucione las circunstancias, porque incluso te voy a decir algo, puede que las circunstancias no se vayan, pero Él nunca se va. Y si Él nunca se va, Él va a vencer las circunstancias. ¿Ves? En un momento determinado. Es más, hay héroes de la Biblia que nunca vieron la promesa. Y a ellos no les importó. Ellos siguieron creyendo. Hay unos jóvenes en la palabra de Dios que ellos los llevaron a un horno de fuego. Y al estar en ese horno de fuego, ellos antes de eso, fueron amenazados. Fueron que si no se inclinaban al Dios que había en esa tierra, en ese tiempo, entonces los iban a mandar al horno de fuego. Y ellos dijeron: no nos importa. Dios nos salvará. Y si no nos salva, tampoco nos arrodillaremos. Eso es determinación. Porque yo puedo estar aquí, puedo testificarte todos los milagros que Dios ha hecho conmigo. Pero ¿y si no? Y si no fuera así, no dejaré de creer en el Dios de mi salvación. Y esa fe es la que el Espíritu Santo desea que tengas. Esa fe es la que el Padre, dice la palabra, que Jesús dijo a los discípulos: os conviene que yo me vaya. Porque si no, no vendría el Consolador, no vendría el Ayudador, no vendría aquel que les mostraría que ustedes, si me reciben a mí, se hacen hijos de mi Padre y hermanos míos. Porque Él es nuestro hermano mayor. Y eso te lo revela el Espíritu Santo. Por testimonio del Espíritu Santo, tú confías en que tienes un papá que te defiende, un papá que te ama, un papá que te suple, pero un papá que desea que te sientes todos los días en su regazo para abrazarte, para consentirte, para consolarte, para darte fuerzas. ¿Por qué? Porque dice la palabra que quien ha aceptado al Hijo, quien recibe al Hijo, recibe al Padre. ¿Ok? Y por eso el Padre se agrada si tú recibes y crees en que Jesús murió por ti. Porque te hace salvo, y se agrada porque al creer es por fe, no es por obras. Es por fe de que eres salvo, de que la sangre de Cristo te limpió, que el pasado, y tengo en mi corazón hablarte de esto porque el pasado quedó atrás. Las cosas viejas pasaron, tú eres una nueva criatura. Él hizo nuevo todo en ti. Y el Espíritu Santo te recuerda esto, levanta bandera cuando el diablo dice: ¿no te acuerdas de lo que hacías? ¿O no te acuerdas de lo que hiciste ayer? Si tú pides perdón y te arrepientes, la sangre de Cristo te limpia. Porque el propósito de la oración es revelarte al verdadero Jesús y no la religión que desafortunadamente nos ataca y nos persigue. Para pensar y creer que el Padre nos rechaza. No, Dios no te rechaza. Dios quiere y te llama y te dice: entiende que di lo que más amaba, o lo que más amo, por amor a ti. No te di cualquier cosa, te di a mi Hijo. Te di lo mejor para que puedas acercarte a mí y que tú te sientes a la mesa. Dice la palabra que Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores.
Hay gente que te está obstinando, hay demonios que te están persiguiendo, que te están haciendo creer que tú no eres confiable para Dios, que tú no tienes derecho a acercarte a Dios. Pero resulta que su mesa es mesa de misericordia, que su mesa es mesa de compasión. Y es la gran mesa, no es cualquier mesa, no es la mesa de un presidente, no es la mesa de Nayib Bukele que ahorita está en vigencia, que ahorita está en tendencia, no, porque es importante. No es la mesa del presidente de los Estados Unidos, no es la mesa de cualquier persona importante que tú puedes sentir que si, oye, me llamaron a esa fiesta. No, es la fiesta de Dios. Y Él te sirve la mesa cada día. Cada día. Él te sirve una mesa de gracia, una mesa de amor, una mesa que te dice, siéntate porque tienes derecho a sentarte en mi mesa, porque la sangre de mi hijo te limpió, porque creíste en Él. Y yo quiero mostrarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiero revelarte secretos escondidos, tesoros guardados que están allí para ti, para que tú los reveles también a otro que lo necesita. Y que tú te sientes a esa mesa y salgas de allí, a pesar de que tienes muchas deudas, circunstancias, problemas, tú salgas de allí contento, porque en esa mesa también se sirve su gozo. El gozo que no depende de circunstancias, el gozo que no depende de tribulaciones. Y tú nos oirás, y oirás al pastor, y oirás a otros predicadores, y pensarás que no tenemos problemas. Claro que los tenemos, pero creemos en un Dios que los vence, que si nosotros lo complacemos a Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Y yo oro en el nombre de Jesús, porque logres amistarte con aquel que te amista con el Padre, el Espíritu Santo. Que sepas que Él está cercano a ti, que Él está ahí contigo ahorita, que estás viendo este live, aunque estés haciendo otras cosas, Él está abrazándote, Él está acompañándote. Y yo oro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo se haga real en tu vida, que te dé testimonio de su existencia, porque Él es una persona. Él te conoce. Él fue quien te creó. Él conoce tus sueños. Él conoce las metas que tienes. Él conoce tus deseos. Dice la palabra que Dios bendice al varón de deseos. Él quiere cumplir, porque Él desea que tú seas feliz, pero que no seas feliz sin Él, porque de paso no serás feliz. Yo un día entendí que yo sin Dios no iba a ser feliz, y por eso lo busqué, porque entendí que definitivamente mi vida le pertenecía a Él, y por eso dije, te quiero conocer, ayúdame, enséñame cómo. Y ahí alguien me invitó a una iglesia y lo recibí en mi corazón. Y nunca más mi vida, mi interior fue igual. La paz que sobrepasa todo entendimiento inundó mi corazón. Se fue la aflicción, se fue la tristeza. Y no que se fueron los problemas. No, los problemas no se fueron. Pero es algo mayor. Y esa realidad de mi Jesús, yo quiero que se te revele a ti. Que cuando vayas a tu lugar secreto o ahorita en este instante, tú le digas, Señor, yo quiero conocerte. Eso es oración. Yo te quiero recibir en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Yo deseo que tú camines conmigo y yo caminar contigo. Yo quiero que tú te agrades de mí y yo quiero agradarte también a ti. Quiero sí, tengo peticiones delante de ti, pero quiero que eso no sea la prioridad para llegar a ti. Quiero poder intimar contigo, quiero poder tener comunión contigo más allá de mis problemas, más allá de mis circunstancias. Y va a llegar un momento en que te van a preguntar, pero tú ¿cómo estás? ¿Cómo estás tan alegre? ¿Cómo estás tan tranquilo, tan tranquila? Y tú le vas a decir, es por su gracia, es por su amor, es por mi Señor. Y no tendrás otra cosa que testificar de Él, porque esto no tendría otra explicación. ¿Ves? Y
Habrá muchas preguntas, muchísimas, muchísimas más. Pero cuando tú oyes la voz de Dios, vas a saber dar la respuesta. Dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El propósito de la oración es que no solamente Él te oiga a ti, como le dije anteriormente, es que tú le oigas a Él y seas guiado, seas llevado al cumplimiento de su voluntad. Jesús estuvo aquí en la tierra. Dice la palabra que si tenemos a Cristo en nuestro corazón, debemos andar como Él anduvo. Que aquel que tiene a Cristo en su corazón, uno es con Él. Un espíritu es con Él. Cuando yo leí eso, yo dije, Señor, yo todavía no soy una contigo, yo quiero ser una contigo. Y la palabra de Dios te ayuda. Con la ayuda del Espíritu Santo, y tú le dices, Señor, ábreme las Escrituras, hazme entender las Escrituras, yo quiero que se me revele. Él te lleva y te muestra, y eso provoca oración en ti. Es más, el Espíritu Santo siempre va a usar la palabra. Yo conozco personas que el Espíritu Santo le da versos que nunca han leído y lo comparten con otro, y ese otro que sabe más le dice, eso está en la Biblia, en serio. Está en Juan 3:16 o está en Filipenses 4:6 o está y te dice la cita y tú lo lees y tú dices, wow, esto fue lo que Dios me dijo, esto fue lo que yo escuché en mi corazón. ¿Ves? A otros lo oyen audiblemente, pero la mayoría de las veces Él te da un testimonio, te coloca quereres, te coloca sentires. Que si alguien te propone un negocio, tú no tienes paz y tú dices, no, ese negocio no siento que sea lo que yo debo hacer. A veces tomamos decisiones que no es porque decimos, no, es Dios que me lo dijo, no, simplemente no quieres hacerlo y es Dios, aunque no sepamos que es Él actuando a través nuestro, ¿ok? Y en la medida en que tú sigas perseverando, aprendiendo con Él, escuchando la palabra de Dios, de estos hermosos pastores que están en estas redes sociales, tú te vas alimentando y tu espíritu se va fortaleciendo. ¿Por qué? Porque tú oras, lees tu Biblia en tu casa. Muchas veces Dios puede confirmar lo que recibes en oración a través de una persona. Puede ser un pastor, puede ser un líder, puede ser cualquiera. Porque Dios se va a encargar de hacerte entender que hay un camino. Y en la medida en que tú profundices, tú vas creciendo espiritualmente. Es como cuando uno va, si tú no comes hoy, ok, haces un ayuno, pero si tú no comes hoy, ni comes mañana, ni comes pasado, sin estar metido en la presencia de Dios, como mucha gente hace ayunos de 40 días. Yo jamás he hecho un ayuno de 40 días. Y hay personas que lo hacen, pero en la presencia de Dios. Y son fortalecidos. Pero si tú no lo haces así, puede ocurrir que tu cuerpo se va debilitando y te enfermas. Entonces Dios quiere que tú te alimentes y te llenes de la presencia de Dios y de su palabra. Esas son las dos alas de tu espíritu. La presencia de Dios, la comunión con el Espíritu Santo y la fortaleza que te da la palabra. El conocimiento y la madurez que te da la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que andes, como dice la palabra, como las águilas, volando por encima de toda tormenta. Dicen los entendidos y los que han estudiado a los animales que el águila se remonta de frente sobre la tormenta. Y el Espíritu Santo desea que seamos así, que cualquier circunstancia que la llamamos tormenta o hacemos como una, ¿cómo se llama eso? Una paradoja de que en una circunstancia la llamamos tormenta, que puede ser incluso hasta un tormento, una aflicción. El Espíritu Santo desea que tú sepas que puedes remontarte, que puedes ir más allá, mucho más allá, y puedes mirarla, como decía el pastor Pablo, chiquitica. ¿Por qué? Porque te acercas cada vez más a un Dios todopoderoso, a un Dios grande, omnipotente, invencible, porque Él lo vence todo, ¿ok?
Y algo que quiero hacer énfasis para darle la palabra al pastor es que después que conoces cada vez más a Dios, comienzas a conocerte a ti y sabes que Él tiene un plan contigo. Porque el plan no es que te quedes escuchando y conociendo más a Dios y que te quedes con eso. Si recomendamos una peluquería cuando es buena, si recomendamos cuando hay ofertas en un almacén, si recomendamos todo lo bueno y hasta hacemos publicidad gratuita, oye, cómprate eso porque a mí me salió bueno, ¿sí o no? Esta peluquera es buena, mira cómo me dejó el cabello. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto más a un Jesús que se hace real a nuestras vidas y quiere ser conocido? El propósito de estos live es para dar a conocer a Jesús. Es para proveer salvación y vida eterna. No solamente para que se solucionen los problemas. No es solamente para que tu matrimonio sea restaurado, tu salud sea. Hubo unos leprosos que recibieron sanidad y ni siquiera se devolvieron a darle gracias a Jesús. Y hay gente que recibe milagros y después se olvidan de Jesús. No, el propósito es que intimes de tal manera con Él, que te enamores de Él, perseveres en tu vida cristiana, pero que le des a conocer, ¿ok? En tu lugar de trabajo. Ay, ¿cómo yo hago eso? El Espíritu Santo te va a ayudar. Tú te rindes a Él y Él hace lo que quiere. Porque Él necesita un corazón rendido, un corazón humilde, un corazón dispuesto, un corazón que no quiera hacer su voluntad, sino la de Él. Amén. Amén. ¿Sabe qué? Me hace acordar, el Juan el Bautista, cuando Jesús empezó su ministerio, él empezó y dijo una frase: es necesario que yo mengue para que Él crezca, ¿no? Y así pasa con nosotros cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, mamá. Me hace acordar mis primeros ratos, que uno piensa que uno quizás está loco, ¿no? Y todo lo demás. Yo entro a la universidad, cuando eso recibo a Jesús, estaba en la universidad, y yo de repente con la bandeja allí esperando para entrar a comer con unos compañeros. Yo voy y me siento a comer con ellos, pero siento como una voz me decía: ora por los alimentos, ¿no? Y yo decía: no, ¿qué voy a hacer yo aquí orando por los alimentos? Me voy a ver súper ridículo. Yo no lo hice, al final del día no lo hice. O sea, porque el Espíritu Santo es una persona que si tú no le haces caso, Él no te va a criticar, no te va a condenar. Después otro día volví y me pasó lo mismo: ora por los alimentos. Y yo tenía a mis compañeros delante mío, yo no lo voy a hacer, me daba pena. Pero hubo un tiempo de que tanto me dijo, yo me voy a hacer, y me puse a orar por los alimentos y los bendije. Ellos se quedaron, ninguno dijo nada. Pero como yo vi que no dijeron nada, pues seguí haciéndolo. Y a mí me sorprende porque ya teniendo como 1 mes, 2 meses haciéndolo, de repente yo me atraso para una de esas comidas, un almuerzo con ellos, y ellos se sientan y duraron como 4 o 3 minutos antes que yo llegara a la mesa. Y yo de repente veo que ninguno tocó la comida. Yo le dije: ¿pero por qué no han comido? Y yo le dije: pues Pablo, estamos esperando que usted llegara para que orara por los alimentos. O sea, mira cómo uno en estos pequeños detalles, porque son detalles, porque a veces pensamos que Dios me va a hablar de un trueno, una cosa así grande, ¿no? A veces son pequeños detalles que el Espíritu Santo te dice: abraza a tu amigo, abraza a tu mamá, dile que escríbele un mensaje de texto, pídele perdón a tu papá. O sea, cosas que quizás usted dice: no, pero yo no quiero hacerlo, pero él me ofendió, pero yo no voy a caer en eso. Es allí donde tú mueres, donde nosotros nos rendimos para que Dios se manifieste en nosotros. Y cuando usted hablaba del águila, ¿no?, que comentaba ahorita, hay un águila creo que es el águila real. Es una ave que cuando llega a cierta edad, el águila ya tiene que rejuvenecerse. Y esa águila comienza, es un proceso de dolor, porque a veces el morir a nosotros mismos duele. En la oración eso uno duele. Jesús murió, Jesús físicamente muere en la cruz, pero para mí Jesús murió en el Getsemaní, donde Él rindió su voluntad para que no era lo que Él quería, sino lo que el Espíritu Santo y el Padre querían. Y esa águila en ese punto, porque ya si no lo hace, le quedan pocos momentos de vida. Esa águila tiene que rejuvenecerse, mami, y comienza a quitarse las plumas con su propio pico, se arranca un proceso de dolor, sangra, lo hacen solas, se aíslan. En ese momento se pegan contra una piedra y se arrancan el pico, ellas mismas solas,
porque le salga un pico nuevo, porque ya el pico no puede mascar bien la comida, ya las garras tampoco les sirven. Entonces tiene que prácticamente muere nuevamente y le sale un plumaje nuevo, uñas nuevas, un pico nuevo y ahí para adelante le quedan como unos 20 años más de vida. Pero mire qué tremendo cuando nosotros a veces por orgullo nos damos cuenta que hay cosas que oponen a lo que el Espíritu Santo quiere, ¿no? Y donde a veces no se da cuenta, en la oración, donde en esa vida de oración, de intimidad. Porque Dios no quiere, mis hermanos, que era lo que nuestra madre aquí me decía, yo entendía. Dios no quiere que yo cambie por ese temor de que si yo no cambio me va a ir mal. No, en esa relación Dios quiere que yo cambie por amor. Me hace acordar mucho una prédica de mi pastor Javier Bertucci, donde él habla de una pareja donde el hombre nunca le gustó el helado de limón. No sé si usted lo ha escuchado. Y detestaba, a la mamá le decía que odiaba el helado de limón, a los amigos, al papá. Pero de repente se enamoró de una muchacha donde esa muchacha, su helado favorito era el helado de limón. Y un día ella le da a probar el helado de limón y él, claro, como estaba enamorado, eso no iba a comer helado de limón ni de lo que fuese por agradarla a ella, ¿no? Porque a veces nosotros, para agradar a Dios, pues quizás, no porque Dios nos busca que hagamos, sino que a veces nosotros tenemos cosas en nuestro corazón que no agradan a Dios. O sea, yo no puedo decir yo ser cristiano y mire que en eso es tan tremendo, ¿no? Y no amar a mi hermano. No, yo quiero ser que yo quiero que tener una buena relación con Dios, pero yo no puedo tener una buena relación con Dios si no desarrollo una buena relación con mis alrededores, con mis prójimos, con mis hermanos. Qué tremendo a veces eso en la vida del cristiano, porque Jesús dice, si no amas a lo que tienes al lado, si no obedeces a tu papá, si no dices que amas a tu esposo que lo tiene al lado, que lo puedes ver, que lo puedes tocar, ¿qué será de mí que a veces no me vas a sentir, que a veces no me va? Entonces, son cosas que a mí, en lo personal, en la experiencia que yo he podido construir con el Espíritu Santo, me he ido dando cuenta a través de los años que es por amor todo. Porque el apóstol Pablo mismo lo decía, ¿de qué me sirve a mí darme todo a los pobres, vender todo lo que tengo y darlo a los pobres y no tengo amor? ¿De qué me sirve a mí orar por los enfermos y que se sanen y yo no tengo? De nada sirve. ¿De qué me sirve a mí cambiar por disciplina? No, es que voy a orar porque yo quiero cambiar, no. Tú amas a Dios en la oración y vas cambiando, y qué tremendo que esos cambios tú no logras verlos. O sea, cuando te das cuenta, oye, ¿en qué momento yo dejé de gritar tanto? ¿En qué momento dejé de contestarle a mi esposo, a mi mamá o a mi papá? A mí me pasó así, yo me di cuenta en qué momento dejé el pecado. No me di cuenta en qué momento dejé el pecado. Me agradó tanto Dios, porque Dios te atrae. Eso hace Jesús cuando lo conoces, te atrae tanto que usted dice, no, yo no puedo vivir sin Jesús. O sea, lo que yo me estoy perdiendo cuando dejo de orar, cuando dejo de buscar a Dios, de intimar con Jesús. Entonces es una experiencia muy tremenda que a través de la oración Jesús se nos revela en una forma de amor que hoy quizás, y siempre hay más, porque yo, Dios mío, hoy me enamoré más y hay más. Sí, siempre hay más. En Dios siempre hay más. Pastor, yo oro mucho. Bueno, mucho nunca es suficiente. Siempre puedes orar cualquier hora del día, en la mañana, en la tarde, en la noche. Yo oro en la mañana con ustedes, pero no porque yo ore en la mañana, usted no puede orar después, usted puede orar en la tarde, en la noche. Como usted decía, quizás yo para hablar con mi pastora Yira, pues tengo que esperar que ella esté desocupada, tenga un tiempo, ella es madre, ella es pastora, tiene sus responsabilidades. Pero para Jesús no, Jesús está para usted las 24 horas, como usted decía, mamá. En cualquier momento, no importa si usted está pasando por una buena temporada, por su peor temporada. Dios no es un Dios que te da agendas. Es una relación de amor todo el día. Amén. Y es que es hermoso lo que has dicho en cuanto a que la oración tiene un fruto. O sea, yo no puedo decir que yo tengo a Cristo y se supone, bueno, la gente dice, no, y eso que eres cristiana, porque eso sí, son muy buenos para juzgarnos y para señalarnos. Pero ni ese señalamiento, ni ese juzgarnos puede o no debería poder más que el Cristo que tenemos adentro. ¿Ve? Y necesariamente hay un fruto, y el mayor fruto de la oración es el amor. Es esa ternura con la que yo puedo responder. Dice la palabra, la respuesta blanda aplaca la ira. Que si tú me ofendes y yo responderte blandamente, tú te vas a quedar desarmado. Eso es así, eso es instantáneo. Tú te quedas desarmado porque la unción de amor vence la ira. Dice la Biblia que la aplaca. ¿Ves? Pero si tú te pones de tú a tú, porque de repente pudo más la ofensa, pudo más en tu alma, entonces
uno tiene, ahí el Espíritu Santo te redarguye, porque cuando oras, quiero aclarar algo, cuando oras no es que no vas a seguir cometiendo errores, vas a cometer menos errores porque Él te apercibe, porque Él te guía, porque Él te orienta, pero hay veces que no lo oímos, hay veces que no lo escuchamos, y como no lo escuchamos, entonces hacemos nuestra voluntad. Pero que el problema no es, o el énfasis, perdón, no es el error que cometas, no es el pecado que cometas, sino qué haces después que el Espíritu Santo o alguien con la ayuda del Espíritu Santo te hace ver el error. Te pongo de ejemplo, Saúl y David. Saúl le hicieron ver el error que estaba cometiendo, que había desobedecido a Dios, que había desobedecido lo que Dios le había mandado. Y él le dijo al profeta que nadie se entere que ya yo no soy rey, porque claro, como a Dios le desagradó lo que él había hecho, le dijo, me pesa, le dijo al profeta, me pesa haber escogido a Saúl, no quiero que sea más rey. Entonces, ¿qué pasó? Vino Saúl y le dice, o el profeta le dice a Saúl, ya no eres más rey, pero él no quiso que nadie se enterara, pudo más su ego. No le importó si había desagradado a Dios, no preguntó, oye Señor, ¿en qué te desagradé? Perdóname. No. Que nadie se entere que yo he pecado, que nadie se entere que yo me he equivocado, que nadie se entere que ya no soy rey. En cambio, David, que al concepto de los seres humanos, cometió más pecado. Cuando le hicieron ver el pecado y le dijeron que él era el que había cometido el pecado, él se inclinó rostro a tierra y dijo, Señor, perdóname, y quítame lo que quieras, pero que no me quites de delante de ti, no me quites tu Santo Espíritu. Fueron dos actitudes diferentes, ¿verdad? Entonces, cuando nos hacen ver el error, ¿qué nos importa más? ¿Lo que piensa la gente? ¿Que se enteren que pequé? ¿O me importa realmente en mi corazón que yo desagradé a Dios? Y los demás, bueno, ok, también me importan, pero que me importe más mi Señor. ¿Por qué? Porque al final a quien nos hemos desagradado es a Él. Y a veces queremos agradar a nuestros esposos primero, a nuestras esposas primero. Y Dios nos dice que es por aquí, y entonces el esposo no quiere hacerlo porque va a desagradar a la esposa. Dios te dirige a que no hagas ese negocio, y tú como tu esposa quiere que compren ese apartamento, entonces no, yo quiero agradar a mi esposa para no tener problema con ella, pero resulta que Dios ya te ha dicho, no lo compres. ¿Ves? El Espíritu Santo te hace ver eso. Eso sí, no significa que si buscamos agradar a Dios no vamos a tener problemas. Se nos va a levantar la gente, se nos va a levantar los demonios, sí. Pero vamos a tener más problemas si no lo buscamos agradar primero a Él. Como yo te dije, esto es un conflicto espiritual desde que tú recibes a Jesús en tu corazón. Hay oposición para que lo busques, de repente no te dan ganas de orar, de repente tuviste mucho tiempo para buscarlo y muchas ganas para buscarlo, pero de repente mucha gente nos dice, tengo mucho tiempo que no oro, no tengo fuerzas para seguir orando, no me da deseo, ¿ve? Pero es allí donde tú dices, no es por sentir, no es por vista, no es porque oigan, no es porque me den ganas, es porque por gratitud y por amor. Dios me ama. Porque no siempre, te anuncio, no siempre vas a tener ganas de orar. No siempre vas a tener ganas de escuchar palabras. Porque el alma pelea. Hay un conflicto también adentro. Y ese es el que debemos ganar. A veces estamos interesados más en ganar afuera que ganar adentro. Y la oración, el Espíritu Santo te enfoca a que debes permitirle que Él obre en ti, en tu corazón, en tu alma, en tus pensamientos, en tus emociones, las películas que te haces, las maquinaciones que tú te haces en tu mente, esas
Esa ansiedad que te da por el futuro, vénsela. ¿Con quién? Con la ayuda del Espíritu Santo. Esa inseguridad, esos celos, porque la inseguridad viene para que sientas celos. Que vengan a ti, pero que no hallen nada en ti. Y el Espíritu Santo te ayuda. Para no malinterpretar, yo recuerdo que cuando nosotros estábamos recién casados, mi esposo me malinterpretaba a mí y yo lo malinterpretaba a él, y era un solo conflicto. Pero ambos fuimos a Jesús, ambos fuimos a orar, y el Espíritu Santo tuvo que hablarnos de cada uno y decirnos: ustedes están confundidos. Aquí está operando un espíritu de confusión. ¿Y sabes por qué? Porque me has quitado del primer lugar. Cuando nosotros quitamos de nuestro primer lugar a Jesús, por causa de que no podemos estar en profundidad con Dios, en la presencia de Dios, el trabajo, tantas cosas, llega un momento, porque nuestro corazón ha sido creado para adorar. Y llega un momento que ya no adoramos a Jesús, sino que adoramos el trabajo, adoramos al esposo, a la esposa, adoramos nuestros hijos, adoramos nuestras madres, nuestros padres, y sustituimos y ponemos la mirada. Inclusive adoramos también a nuestros pastores, que eso ha sido de mucho conflicto en las redes sociales, y sí pasa. Adoramos a nuestros pastores, adoramos a nuestros líderes, adoramos a la gente, al que vemos, al que tocamos. Y Dios quiere que eso no sea así, sino que tú tengas una real comunión con Él. Y si lo llegas a hacer, Él te advierte y te dice: ojo, estás poniendo más en primer lugar tu trabajo. Yo sé que tu trabajo tienes que cuidarlo, pero yo soy primero. Yo sé que tu familia tienes que cuidarla, pero yo soy primero. ¿Ves? Y eso no significa que vas a dejar al garete a tu familia, como mucha gente hace, que descuidan a su casa, que descuidan su hogar. Y la oración tiene un fruto de sabiduría también. La oración tiene un fruto de inteligencia, te apercibe y te dice: epa, por aquí no es, estás haciendo esto equivocadamente. Yo recuerdo que yo me la pasaba en la calle, en la mañana en el trabajo, en la tarde en la universidad, y en la noche evangelizaba y visitaba gente y discipulaba gente. Yo llegaba a mi casa a las 10:30 de la noche, hasta que un día mi mamá me dijo: esto no es un hotel. Cuando yo era soltera, esto no es un hotel. No quieres visitar a la familia, no quieres visitar a tus tías, no quieres visitar a tus primos. Y ya el Espíritu Santo venía inquietándome, pero yo estaba sorda. Y yo decía: sí, voy a ordenarme, voy a organizarme, pero no lo hacía. Hasta que Dios tuvo que venir audiblemente con alguien que yo respeto, mi mamá. Y yo le dije: es verdad. Humildemente le dije: es verdad, tienes razón. Y un día, como abrí el oído y no fui orgullosa con lo que me dijo mi mamá, porque a veces nos pasa que Dios nos habla y somos orgullosos. Y tiene que venir Él, y Él insiste, a abrirte el oído. Y a veces tienen que pasar circunstancias de quebranto para que se nos abra el oído espiritual. Entonces, yo recuerdo que yo tomé decisiones. ¿Pero por qué? Porque un día yendo para el trabajo, y me dijo: quiero que llegues a tu casa a las 7 de la noche. Hoy no vayas a evangelizar. Llega a tu casa temprano. Y yo tomé. Cualquiera dice: esto no es de Dios. ¿Cómo es posible que yo voy a dejar esas almas? Ya va. Mi mamá me necesitaba. Mi mamá quería estar conmigo. Y así pasa con los esposos. Los dos juntos sirviendo a Dios, los dos unidos sirviendo a Dios, pero descuidados los hijos. O descuidados como pareja, porque tenemos que sacar la obra de Dios adelante. Si alguno que es cristiano ya, que sirva a Dios en una iglesia, y ojo con eso, porque Él te da balance. El fruto de la oración es balance y sabiduría también. No solamente amor, sabiduría, inteligencia espiritual. Amén. Te da templanza. Los frutos del Espíritu Santo no solamente te da amor, gozo, fe, paz, no. También te da templanza, te da carácter.
aprendes a callar, a no decir la palabra ofensiva, teniendo muchas razones para hacerlo, porque el perjudicado eres tú. Jesús no abrió su boca, dice la palabra. Y puedes tener muchas razones, pero la mayor razón es la cruz. Cuando tengas muchas razones, mira, la razón de la cruz te vence todo razonamiento. Si Jesús no abrió su boca, si Jesús perdonó cuando lo estaban crucificando, ¿quién soy yo para crucificar a otro que me está crucificando a mí? Jesús pudo haberlo hecho. Jesús pudo haber desatado ángeles, unas legiones a que mataran a todo ese gentío que lo estaba crucificando a él. Y no lo hizo. Y eso es lo que se nos revela la oración. Su amor. Nos revela su paz. Nos revela su gozo. Nos revela la victoria de la cruz. Y sobre todo algo, la libertad. Nadie te tiene por qué poner un yugo y decirte, no te debes poner esto, no te debes poner lo otro. No. El Espíritu Santo se encarga de ti. Y Él comenzó una obra en ti y la va a perfeccionar. Y no tienes por qué dejarte poner yugo de hombres, señoreo de hombres que se enseñorean de ti a controlarte la vida. Jesús es el único Señor. Y Él te va a guiar, y Él te va a ayudar, y Él te va a mostrar el camino correcto. Amén. Amén. Bueno, mami, ya pues yo no quiero cortarle, no sé el tiempo suyo como usted tenga de tiempo. Aquí Ya se fueron para el colegio. ¿Cómo? Yo estoy tranquila porque mis hijos ya se fueron para el colegio. Bueno, aprovechen que la tenemos aquí. No sé si tienen preguntas para hacerle a la pastora Gira. Algunos de ustedes que están aquí conectados, veo, bueno, estamos 340 personas. Pregunta que tengan, aprovecha, colóquela en el chat. Ella está leyendo el chat. Amén. Para que ustedes puedan, bueno, preguntas que tengan ustedes, que tengan en dudas en la oración, en toda esa parte tan importante. Y eso que tú comentabas ahorita, lo último, mamá, me impacta mucho porque sí, la oración te da mucho carácter, ¿no? Dejamos de ser manipulables. A veces cuando no oramos somos manipulados por nuestros hijos, manipulados aún mismo a veces por nuestros pastores, por alguna persona de la iglesia, aquellos que van a una iglesia y no sabemos decir no. No sabemos decir no puedo ahorita porque tengo que hacer tal cosa. Y yo le enseño mucho eso a mi gente, ¿no? Yo le digo, está bien que tú le sirvas al hombre o a la mujer de Dios y eso es bueno, pero sin descuidar tu hogar, sin descuidar a tu familia. Aquí dice la chiqui que tiene una pregunta. Ok, ¿ya la hizo? No, todavía no. Dijo, tengo una pregunta. Bueno. Aprovechen y pregunten. Amén. Bueno, y lo que les comentaba, y en esas cuestiones, Dios nos enseña a tener carácter. Dios te va ordenando y como usted dice, cuando uno tiene tan cerrado el oído, le envía una voz de alguien para que uno aprenda a oír. Amén. Amén. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, la chica dijo que iba a hacer una pregunta, no sé si la estará formulando para poder hacerla. Entonces, bueno. No pude unir a David ni a Gerson, como usted entró como invitada, si lo invitaba a ellos, se salía usted y no sé ahorita con los seguidores si ya tiene. Igual, bueno, mamá, para el próximo mes, ver si desde hoy la podemos comprometer a estar con nosotros. Amén. Por ahí en marzo que tú puedas sacar otro día y nos puedas acompañar. Amén. De una vez ahorita que la veía usted, ayúdeme, mami, usted con su influencia. Pregúntale a la pastora Rebeca si ella tiene algún momento. Yo no sé si en este mes, pregúntale, porque bueno, mi intención siempre es traer una persona cada semana, para que ella nos pueda acompañar y también aportarle contenido de valor a todas estas personas que están creciendo. Yo creo que la chica ya por aquí envió la pregunta, no sé si la hizo. No la ha hecho. Y que cada vez podamos crecer. Sí, porque yo creo que la gente escuchándola a usted, pensará que todo es color de rosa, como usted decía. No, a veces no es un crucero del amor, pero sí hay victoria en todo lo que hacemos. Dice aquí, mire, es aquí Nori Rincón. Pastora, ¿son las horas de la madrugada las mejores horas para orar? Una pregunta que le hace, mamá. La madrugada, bueno, yo he escuchado, para mí también, yo he vivido, he escuchado a nuestro apóstol Nahum Rosario, nuestro padre espiritual de este ministerio, Nahum Rosario. Él dice que por causa de, y lo he vivido en carne propia, que por causa de tu dormir y estar
sin pensamiento o estar tranquilo en tus pensamientos, que la primera voz que oigas sea la del Espíritu Santo en la madrugada, es mucho mejor. No es lo mismo cuando tú te levantas, por ejemplo, que si de repente me agarra el día a mí y tengo que lidiar a mis hijos que no encuentran el uniforme y yo a regañarlos que porque no lo prepararon en la noche anterior, entonces ya ahí hay un conflicto, ¿sí me entiendes? El día comienza como caótico, pero cuando tú te levantas en la madrugada, primero que todo el mundo, y te dispones a oír su voz, es la primera voz que escuchas de él. Alguien por allí decía que cuando ora siente miedo. Satanás ataca, pero hay que buscar el por qué sientes miedo. Yo recuerdo que había en un momento de mi vida cuando yo estaba recibiendo esos ataques, yo recuerdo que una vez entrando a las 9 de la noche a mi casa, mi mamá ya estaba dormida y mi casa era grande y yo recuerdo que todo estaba a oscuras y sentí pánico como cuando yo estaba pequeña. Y me puse a orar y seguí sintiendo ese pánico. Yo le dije, Espíritu Santo, ¿qué es esto? ¿Yo por qué me siento así? Y me dijo, vence el miedo, vence esa niña que tenía miedo a la oscuridad. Vence ese temor. Y comencé a orar y a decirle, ayúdame. Y comenzó a recordarme la palabra de Dios. Comenzó a darme esos versos de confianza en Él, que Él es mi pronto auxilio, que Él es mi escudo, que Él es mi abogado, el que me defiende. El Espíritu Santo levanta bandera. Busca en tu Biblia versos o en Google versos de confianza que ahuyentan el temor. No es lo mismo cuando tú lo lees así solo, sin la ayuda del Espíritu Santo. Tienes que pedirle ayuda al Espíritu Santo para que te revele. Yo recuerdo que yo estaba en una angustia y sentía mucho temor por alguna circunstancia. Y recuerdo que me dio un verso a mi corazón: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te ayudaré, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando el Espíritu Santo te revela ese verso, se va el temor. Y es un maná del día, es la palabra de hoy, porque no significa que al día siguiente no vas a tener temor. Satanás es perseverante contra nosotros. Él busca vencerte y él insiste en hacerte sentir miedo o pánico o duda o angustia o temor o celos. Él va con la emoción, él ataca tus emociones para que tú no perseveres en buscar a Dios. ¿Ok? Y sí, alguien preguntaba que si existen los ángeles sí existen. Dice la palabra, mandará ángeles cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Mucha gente los ha visto. Mis hijos han visto ángeles. Yo nunca he visto uno físicamente, pero yo sí he tenido testimonio por el Espíritu Santo cuando ellos se hacen presentes. Es más, he sentido testimonio en oración cuando he orado en la madrugada y he intercedido como ángeles, como el Espíritu Santo me dirige a orar, a enviar ángeles a favor de alguien, que los proteja, que los defienda, que los ayude. ¿Ok? Amén. Mira, otra pregunta que tengo por aquí, las voy a ir leyendo y usted me va a ir contestando así. Por aquí vi otra. Mira, el Espíritu Santo te da la mejor forma de saber y tener testimonio que el Espíritu Santo te está hablando es porque usa la palabra de Dios. Y nunca va a negar que Cristo resucitó. Porque los únicos que niegan que resucitó, que Cristo ha resucitado son los demonios. ¿Ves? El Espíritu Santo te va a dar testimonio de que Cristo está vivo. Y nunca te va a hablar con un espíritu de condenación. Él te puede con ternura hacer ver un error. Te puede dar convicción de pecado.
de juicio y de justicia, pero no condenatoria, no de que perdiste la salvación, de que ya Dios no te quiere más. Eso es mentira, ¿ok? Y el Espíritu Santo siempre va a levantarte en fe. Él nunca te va a apagar la fe. Él nunca te va a destruir. No, porque el único que viene para matar, robar y destruir es Satanás. Amén. Mami, mira, aquí hay una pregunta que dice, sí, y es general, ¿no? ¿Cómo hago para orar? Porque quizás a veces por el pecado, por los errores que cometemos, nos sentimos como sucios, nos indignos a veces de entrar en la presencia de Dios. O sea, ¿cómo luchar contra ese espíritu? Porque obviamente la condenación es un espíritu, que es lo que, bueno, yo le decía a usted la pasada que hablamos, que es lo que saca a mucha gente de los caminos de Dios, ¿no? De la condenación de pensar y creer. Oye, yo tengo que buscar a Dios sin ninguna mancha, con el currículum limpio, sin ningún error. Y bueno, ¿cómo hace una persona contra eso? Mira, te voy a hablar de alguien que su pecado siempre estuvo delante de él, que se sentía condenado, y fue David. Mira la oración que hizo David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces él habla de allí cómo está pidiendo, más adelante dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Él abre su corazón. Dice más adelante también, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me haces comprender sabiduría. Él abrió su corazón. Él confesó su pecado. Él miró al Dios de su salvación y entendió que el pecado le había entristecido. Y él quería otra vez el gozo de la salvación. Ese gozo que no se va porque no depende de circunstancias. Es un gozo que dice la Biblia es perpetuo, es eterno. Y lo eterno no depende de lo temporal. Entonces, cuando tú abres tu corazón, tú esperas a recibir esa gracia y ese perdón. Lo que pasa es que el ser humano también se autocondena y al autocondenarse le impide recibir el perdón y el amor que inmediatamente tú dices, Señor, perdóname. Él envía su perdón. No tienes que hacer no sé cuántas idas al monte, no sé cuántos Ave María, no sé cuántas procesiones, no. Solamente un corazón contrito y humillado, Dios no lo desecha. ¿Ok? Y al no desecharlo, tú tienes confianza, tú sabes, Él te revela, el Espíritu Santo te revela su carácter y tú dices, me recibe. Lo que pasa es que a veces, como hemos tenido una educación con nuestros padres, o quizás no tuvimos padres, muy rígida, de castigo y de premio, pensamos que Dios es así. Y Dios, nuestro papá, no es así. Él es un papá que se duele de nosotros. Cuando nosotros estamos afligidos, porque nos equivocamos, cuando nos sentimos mal. Y no solamente es sentirse mal, es cambiar la mentalidad. Que el alma se le revela que eso me hizo daño. Definitivamente volverlo a hacer no me conviene. Ayúdame, Señor, en mi debilidad. Y tú persistes. Yo conocí un testimonio de alguien que era muy adicto a la pornografía. Y ese muchacho no lograba vencer, hasta que un día el Espíritu Santo le dijo, entrégamelo, hoy es el día. Y él dice que entendió por el Espíritu Santo, por estar en la presencia de Dios orando, que no quería entregarlo. Y le dijo, ayúdame, Señor, porque estoy viendo que no quiero.
fue sincero, fue genuino, fue transparente. Dios quiere que sea, que no le ocultemos nada, porque Él lo sabe todo. ¿Ok? Y cuando Él le dijo, Señor, te entrego esto, ayúdame porque veo que mi voluntad no quiere, vino la gracia y dijo, ahí fui libre. ¿Ves? Vino la unción que rompió el yugo para liberarlo. Amén. Y esa es la clave, ¿no? Yo creo que eso es lo que usted comentaba ahí. Porque mucha gente dirá, pero bueno, Dios sabe mi error. Es que Dios lo sabe, pero cuando tú lo confiesas, cuando tú lo declaras, Dios entiende que reconoces que necesitas a Él. Mi hermano, ¿cómo? O sea, porque yo siempre hago, ¿cómo alguien sabe que necesitas que tú lo ayudes si tú nunca le dices? ¿No? No es que yo le hablo con los ojos, ¿no? A veces hay que decirlo, ¿no? Y esto voy a otra pregunta que dice aquí una hermana, que ¿qué conviene más, orar con la mente, orar o hablando con palabras? ¿Mm? Es que tú por sabiduría, si tú estás en tu trabajo, tú no vas a orar con las palabras, porque, estás trabajando. Ahora, tienes que ser sabio, sabia, saber cuándo hacerlo con palabras. Lo mejor, dice la Biblia, medita de día y de noche este libro de la ley, ¿verdad? Cuando tú colocas la palabra en tu mente está fortalecida. Pero cuando tú no tienes abundancia de palabra en tu mente y en tu corazón, tus pensamientos te pueden jugar contrario, ¿ves? Y se puede desviar. Yo recomiendo a una persona que no tiene suficiente palabra o no tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios, que ore hablando audiblemente, para que también se escuche. Y siempre diga, Espíritu Santo, aquí estoy, quiero hablar con mi Padre Celestial en el nombre de Jesús. Tú, dice la Biblia, que Él conoce la mente de Dios y nos enseña qué debemos hablarle. Él nos enseña a adorar, Él nos enseña a hablarle. ¿A qué debemos decirle? Es como cuando tú le dices a tu hijo, vaya y papá, mami, yo quiero pedirle a mi papá un juguete, pero no sé, yo creo que me va a decir que no. No, ya va. Entonces tú le dices, mira, le vas a decirle así, ten confianza, él es tu papá, él te quiere regalar un juguete, no tengas miedo. Le vas a decir, no le vas a exigir. Dile, papi, lindo, te amo. Y te le sientas en los brazos y lo abrazas. No es manipulación, es amarlo primero. Es primero decirle que tiene un hijo, que lo quiere, y le dice, papi, ¿sabes que yo quiero un juguete? Pero si tú puedes dármelo, dámelo. Si no, pues yo espero. A un papá natural. A Dios llega, dice la palabra, que lleguemos al trono con acciones de gracias. Acciones. Por eso, en el transcurso del día, no te quejes, da gracias. Una vez el Espíritu Santo me dijo, porque yo tenía 2 bebés y era muy difícil, uno detrás del otro, era muy difícil tener un tiempo a solas con mi Señor. Y yo le dije, Señor, yo quiero tener un tiempo contigo, yo quiero, y era trasnocho tras trasnocho, y Dios mío, Señor, haz que estos niños se duerman, por favor, yo quiero tener un tiempo contigo. Y un día me dijo, tú te podrás conectar más fácil conmigo si estás más consciente de verme en las demás personas y de ser como yo con las demás personas. Lo agarré y comencé a ver a Jesús en las demás personas y comencé como Él quería, yo percibía como Él quería que yo fuera y saqué eso de mí. El día, recuerdo que un día que anduve con mucha gente y cuando llegué a mi casa me senté y le dije, Señor, aquí estoy. Literalmente percibí cómo Él descendió con su presencia. Una conexión directa. No hubo queja. No, porque yo me estaba quejando. Yo llegaba a ver a Él con quejas. Señor, mira que estos niños no se duermen. Pero cuando llegué con gratitud, cuando llegué con alegría,
porque me había conectado con Él durante el día, todo fue diferente. Entonces llega con acciones de gracia. Y si no puedes, porque te quejaste, porque te obstinaste, porque peleaste con alguien, llega rendido y di, Espíritu Santo, aquí estoy, Señor. Perdóname porque te contristé. Padre, en el nombre de Jesús, perdóname, papito lindo de mi corazón. Soy débil, necesito tu ayuda, que tu sangre me limpie y que me ayudes a ser transformada. Cuando tú eres sincero, cuando tú eres sincera, genuino, sin tanto protocolo, Él está allí. Es más, Él siempre está, aunque vengamos con religión, aunque vengamos con queja, aunque vengamos con exigencia, aunque vengamos con fastidio. Él tiene paciencia. Y mucha. Dice Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia. O sea, si hay alguna virtud que tienes para enojar, para hacerlo enojar es muy, pero hay que equivocarse en muchas cosas. Y ya hoy que tenemos su gracia, si fue paciente con el pueblo de Israel, tantas cosas que hizo. Y hoy que usted y yo nos ve con los ojos de Jesús, con amor. Y bueno, mamá, yo me voy muy feliz. Hay gente aquí que pregunta. Que le da sueño cuando se queda dormido y gente que se ha quedado dormida orando y bueno, y después le ha pasado aquí en online conmigo. ¿Eso a qué se debe? Se preguntan ellos. Claro, uno puede ser natural, que estás muy agotado y tu cuerpo físicamente no da. Eso pasa. Y Dios entiende que te cuesta porque estás agotado. Incluso a veces en momentos de, dígame, para los tiempos del COVID, la gente que me decía, quiero orar, pero no puedo. Allí en tu corazón estás diciendo, puedes decirle, Señor, aquí estoy. Es más, mira, hay algo que me resulta a mí muy efectivo. Yo le digo, Señor, tengo demasiado sueño, estoy cansada. Padre, ayúdame, porque lo que quiero es dormir. Es impresionante cómo viene la fortaleza. Y hay veces que no viene. Y yo solamente he dicho, ayúdame, aquí estoy, ayúdame, Señor, porque a veces es un letargo enviado, un espíritu de letargo para adormecer no tu cuerpo, sino tu espíritu. Y ese sí es el peligroso. Entonces yo le digo, defiéndeme, Señor, defiéndeme y protégeme, porque tú sabes que yo quiero estar contigo, tú sabes que yo quiero hablar contigo, Padre, tú me conoces. Y peleo, no me acomodo, porque es fácil acomodarse, y uno se siente muy mal cuando uno se acomoda, porque sí me ha pasado que me quedo dormida profunda, y me despierto en la madrugada, Señor, perdóname, y vuelvo y me siento, y persevero, insisto. Pensamos que es que ya Él nos va a rechazar, porque nos quedamos dormidos, porque no le prestamos atención. Porque no, y más, se puede enfriar tu corazón y pueden pasar, no sé, 2 semanas, un mes, que no hablas con Él. Pero ¿sabes qué es lo lindo de Él? Que Él conoce tu corazón. Él conoce que te sientes mal porque no has hablado con Él, porque no has orado. Y Él busca la forma de que te enteres de que Él está escuchando tu corazón de todas maneras. Bueno. Oro hoy para que, este live haya sido respuesta a las oraciones de muchas personas que tenían dudas, inseguridades, miedos, temores. Quizás como tú dijiste, mamá, eso va a seguir tocando la puerta, ese sentimiento, esa emoción, pero hoy tienes cómo poder luchar, ¿no? Hoy, cuando yo recién me convertí, yo me acuerdo que me le acerqué a un amigo que era cristiano y él me dijo, Pablo, yo le dije el nombre, soy cristiano ahora, me dijo, y él se echa a reír, ¿no? Me dijo, qué bueno, pero me dijo, Pablo, aprende esto, me dijo esto, y recuérdalo siempre, en tu corazón ya el diablo no gobierna, ya en ti el pecado perdió poder porque en tu corazón reina Jesús, pero el lugar donde el diablo va a comenzar a luchar contra ti, va a ser en tu mente. Es allí donde la palabra de Dios, donde una vida de oración, donde una entrega a Dios rendido ante Él, vas a poder vencer en tu mente, porque es allí donde vas a tener tu más grande batalla en tu mente. Vas a luchar contra lo que hiciste en el pasado, contra lo que hagas en el futuro, contra tus errores, contra tu cultura de familia, porque Jesús viene a hacer algo nuevo contigo. No es ser cristiano como es el pastor, como es la pastora, como es gente que quizás tú admires y respetas, pero vas a hacer una relación tuya
y Jesús. Ahí no va a haber otra persona. Y el Espíritu Santo te va a ayudar, Él te va a enseñar, Él te va a cuidar. Cuando yo aprendí eso, oye, me dio como esa clave, ¿no? Por decir alguna cosa, de cómo aprender a orar, de cómo buscar a Dios. Y saber que tenía que comenzar a desmontar tantas cosas en mi mente. De hecho, Pablo dice, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. A veces nosotros venimos, no, bueno, yo como era mi mamá, o como fue mi papá, o como es un hermano, donde Dios quiere es algo nuevo en ti, renovar tu mente. ¿Y cómo lo hacemos? Leyendo la palabra. Ahí donde la palabra cobra valor, donde tú comienzas a agregar contenido. ¿Qué mejor contenido de valor para el hombre como la palabra de Dios, cuando a través del Espíritu Santo te va enseñando? Y hay para todo, para matrimonio, para la economía, para ser mejor padre, mejor madre, un mejor hijo, un mejor esposo, en todas las facetas. Porque eso hace Dios, que te desarrolles en todo, que tú puedas ir a tu trabajo, si eres jefe, si eres empleado, si eres un líder, si eres pastor, si eres lo que sea. Él te va a ayudar a través de su palabra a guiarte para que con sabiduría lo hagas de la mejor manera, y sabiendo que si te equivocas, bueno, vuelve a empezar, pide perdón y sigue adelante. Mira, quiero terminar con este verso. Ahorita que tú hablabas, me acordé de, en la medida en que los que no conocen de este tema puedan discipularse con el pastor Pablo, y él quiere impartirles una escuela de oración. Pero lo único que te puedo decir, porque hay alguien que también preguntó, ¿cómo hacer para orar más? Es lo mismo cuando el niño aprende, o la niña aprenden a hablar, hablando. La única manera. Ahora, ellos oyen e imitan los sonidos, ¿verdad? Hasta que ellos comienzan a perfeccionar su lenguaje y se pueden comunicar con nosotros. Es lo mismo. Cuando tú comienzas a orar y persistes en orar, el Espíritu Santo va a darte más deleite, más hambre por seguir hablando con Dios, y Él produce ese querer. Es el Espíritu Santo quien produce ese querer. No pienses que tú siempre mira. Yo recuerdo que un día mi relación con el Espíritu Santo fue transformada. Desde el día, yo estaba un día orando, a mí me enseñaron a orar con la palabra de Dios, a basarme en la palabra con mis oraciones. Y yo recuerdo que yo estaba diciendo un verso, y yo dije, ay Señor, ¿sabes qué? Me siento incómoda. Siento que mi oración no pasa del techo. Es más, me siento religiosa, le dije. Yo quiero que tú me ayudes. Y como si él no me estuviera escuchando, yo dije, pero ¿cómo hablo? Porque si yo quiero que él sea mi mejor amigo, ¿cómo hablo yo con mi mejor amiga? Y me acordé que cuando yo la veo, yo la veía en persona, yo le decía, hola nena, ¿cómo estás? Y se me salió decir el Espíritu Santo, ¿cómo estás? Y recuerdo que me dijo, mira, yo estoy en Victoria. Y yo le digo, claro, obvio. Yo me acuerdo que yo me reí muchísimo. Yo le dije, ¿es verdad? Es obvio que vas a estar en Victoria. Qué pregunta tan necia la mía. Entonces me dijo, yo provoqué esto en ti porque necesitabas reír. Y me mostró algo que me estaba doliendo, que lo tenía por allá escondido, y salió a flote. Y después de la risa vino el llanto. Y yo pude percibir cómo el Espíritu Santo me consoló. Y de ahí comenzó una amistad más profunda con Él. Por eso yo te digo, no te relaciones con Él de manera religiosa, ni busques aparentarle, ni busques esconderle algo, porque Él lo sabe todo. Y Él va a procurar sacar lo que te está haciendo daño para echarlo fuera. Y en la medida que tú profundices en esa relación con Él y cada vez intimes más con Él, se te va a revelar este verso que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios. El cristiano debe estar vestido de la armadura de Dios. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados. Es decir, tu lucha no es contra tu esposo, tu lucha no es contra el novio, tu lucha no es contra la muchacha que se quiere acercar a tu esposo, no. Tu lucha es contra principados, contra potestades, dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En las regiones celestiales, en el cielo, hay espíritus rondando para ver que pescan de uno. Y nos observan y no. Pero cuando el Espíritu Santo te apercibe, te dice, fortalécete en el poder de mi fuerza. Y vístete de mi armadura. ¿Y cuál es la armadura? Dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, es decir, habiendo acabado ese conflicto, permanezca firme. Dice, ciñe tus lomos con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra. Cristo es la palabra. Ciñe tus lomos de Él, de su palabra. Y dice, vestidos de la coraza de justicia. Esa coraza es de justicia, es tu identidad, que tú eres justo, tú no eres pecador, salvado por gracia. Entonces, tú eres salvo por gracia, hecho justo por Dios. Tú eres declarado justo por esa sangre. Satanás te quiere hacer creer que si pecaste ayer, tú tienes que pedir perdón para el resto de tu vida, como mucha gente le hace. Tienes que pedirme perdón no sé cuántas veces. No, Dios no hace eso. Y Él quiere buscar menguar tu identidad porque dice que es una coraza. Te fortalece, te defiende, te protege. Y dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Por eso me acordé de este verso. Los dardos de fuego son aquí a la mente. ¿Ve? La fe en ese amor, dice la palabra, por su fe el justo vivirá. El justo vivirá por la fe. Es decir, tú vives por esa fe, tu espíritu se mantiene arriba por la fe en ese amor que no te condena, que te abraza, que te cobija. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es aquí, en la cabeza. Te protege también la mente. ¿Ve? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Debemos conocer la palabra de Dios para que no seamos vencidos. Amén. Y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, no solamente orando por ti, sino por todos los santos. Y en este momento dice, y por mí, ora por tu pastor. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Aquí debemos levantar en oración a nuestros pastores. Usted debe tener revelación por el Espíritu Santo de que el pastor es un instrumento de Dios y le está bendiciendo. ¿Cuánto más debemos orar por él? Señor, dale palabra. Señor, guárdalo, protégelo, dale de nuevo para que predique el verdadero evangelio por TikTok, para que predique el verdadero evangelio a todo el que se le acerque. ¿Ve? Y así dice la Escritura que vamos a estar firmes hasta el final. Amén. Bueno, mamá, muchísimas gracias. No sé, bueno, ya tiene una palabra para la gente, para animar a aquel que está orando, para que, bueno, se pueda pues, despedir allí. Para mí es un honor, una honra poder tenerla aquí. Vamos a coordinar lo que le comenté, a ver si hablamos con la pastora Rebeca. Yo no tengo el número de ella, se lo voy a pedir cualquier cosa al pastor Francisco, que me lo pueda dar y le pueda escribir a ella. Porque bueno, he tenido puros hombres, usted es la primera mujer en el live, bueno, una honra, de verdad que me bendice mucho, mamá, porque las palabras yo sé que han bendecido a muchas de las personas que hay aquí. Sé que hay muchas mujeres orando, de gran parte de las personas que me siguen aquí. Ayer revisaba mi estadística en TikTok y más del 70% son mujeres y mujeres jóvenes de 25 a 35 años, ¿sí?
digo esto de estos 82,000 y pico de seguidores que tengo. Hay mucho pueblo joven que quiere aprender a orar, que quiere aprender a buscar a Dios. Hay jóvenes que a veces me llegan, pastor, yo quiero aprender a orar, pero no sé, y el pecado y todas las ataduras y aquello, bueno, por eso en el corazón el Espíritu Santo puso ese deseo de levantar esta escuela de oración para que se enciendan antorchas en cada país. Aquí hay gente de muchos países y que necesitamos levantar una vida de oración, una vida de altar a Dios, que sé que va a bendecir la vida primero de cada uno de los que lo hacemos, porque eso hace la oración, te bendice a ti primero, y a ti con estar encendido te permite encender a otros, ¿no? Y como yo siempre digo, yo no puedo dar lo que yo no tengo. Si yo no tengo fuego, yo no puedo encender la vida de otro, pero si yo tengo fuego, así sea algo pequeño, voy a poder encender a otro. Y eso es cuestión de que nos mantengamos en esa vida de oración. Y bueno, mi pastora hermosa, gracias mamá por estar aquí con nosotros. Sé que esta gente se va muy muy feliz. Sigan a mi pastora Gira, ahí tienen el perfil de ella, aprovechen y la siguen allí. Ella va a estar, Dios la está inquietando, oren por ella para que ella pueda abrir un live, no sé, una vez a la semana, y ella pueda bendecirnos a todos, estar allí, poder verla. Oremos para que Dios le dé esta disposición del tiempo, entonces podamos disfrutar, mamá, muchos días de su compañía, de mucho más live. Y bueno, un honor y una honra, madre. No, para mí muchísimo más. Yo soy una sierva de Dios que quiere ayudar a las personas a que Jesús se haga real en sus vidas por medio del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Y estas plataformas ayudan muchísimo porque hay tanta depresión, tanta tristeza, tanta ansiedad, tanta aflicción. Leía a alguien acerca de cómo vencer. Debe ser que la estuvieron llamando. Vamos a esperar que llegue nuestra pastora Gira otra vez. Ok. Mami, no se le escucha. No se le escucha. No se le escucha. No le escuchamos. Déjame ver aquí ya la voy a desmutear. Tiene el micrófono muteado. No sé si la están llamando o algo está pasando porque aparece el micrófono muteado. Abajo en la... Ay, Dios mío, yo no sé. ¿Se va? ¿Sí? Bueno, mi madre está despidiendo, mis hermanos. Madre, gracias. Ya pues, vimos el gesto de despedida. Esperamos verla pronto. Estamos por ahí en contacto. Amén. Que Dios me le bendiga, mami. Gracias por la oportunidad. Y bueno, mis hermanos, vamos a seguir nosotros por aquí. Madre, bendición. Chao, chao. Chao.